Hola, buenas tardes, apreciados participantes de Investigación de Operaciones 2. Ofrezco disculpas por el tiempo esperando esta cápsula, sin embargo, no me he encontrado en óptimas condiciones de salud. En esta oportunidad vamos a hablar brevemente de la teoría de juegos. Recordemos que nuestra segunda unidad dentro de el curso es teoría de juegos, y también recordemos la actividad que tenemos pendiente, que la cual es un cuadro comparativo donde debemos hablar de diferentes tópicos importantes dentro de la teoría de juegos. La teoría de juegos es importante comprenderla tal cual como fue planteada. Y es que lo primero que imaginamos o lo primero que pensamos cuando escuchamos juegos es lo que nuestra mente tiene ya preparado. Es algo para una competencia, diversión o entretenimiento, y no necesariamente son los temas que aborda la teoría de juegos. Básicamente los juegos o la teoría nos brinda son herramientas para analizar problemas de optimización interactiva, es decir, que haya combinación de decisiones entre varios jugadores. Como por ejemplo pensamos en juegos informáticos, tal vez un clásico, Mario Bros. Y pensamos que a través de la teoría de juegos podemos analizar el comportamiento o el resultado del juego. Y la realidad es que no, ese es un tipo de juego en el cual tomamos decisiones pero un solo jugador. Todos los juegos que actúan de manera de un solo jugador se pueden analizar o modelar a través de la teoría de decisiones mejor que a través de la teoría de juegos. Pues para poder estudiar el comportamiento de un juego o un sistema como un juego, tendríamos que tener la interacción de varios agentes. Un ejemplo sería la política, la filosofía, un modelo político. Sí lo podremos estudiar, puesto que la decisión que toma un jugador depende de las acciones y las decisiones que toman otros jugadores. Entonces, un juego de estrategia como World of Warcraft pudiera funcionar, puesto que el resultado final no solo depende de las acciones y las decisiones que tome el jugador, sino también de las decisiones que tomen los demás jugadores. La aplicación de la teoría de juegos. Aunque los juegos como tal o la teoría fue planteada para determinar los papeles de la conducta racional, es decir, existe una decisión a través de una serie de reglas que le permiten o que le permitan a los jugadores de una u otra manera tomar uno u otro camino. Se aplica a diferentes ramas en la actualidad. De hecho, está muy en vigor actualmente en la economía, o es donde más énfasis tiene la teoría de juegos, puesto que podemos modelar el comportamiento o la decisión de una empresa o un modelo empresarial o un consorcio empresarial de determinado rubro, tratando de analizar los diferentes comportamientos que tiene el mercado, decisiones que son ajenas a la propia empresa que está decidiendo, sino son otros entes quienes se encargan de formar el futuro del mercado económico. Hablamos un poco de juegos de dos personas de suma cero. Es interesante, aunque en la vida real no tiene un auge completo de aplicabilidad, puesto que no todos los problemas de índole social son de suma cero. Estos juegos hacen ver que el ganador básicamente se lleva todo lo que el perdedor dejará en la mesa. Un ejemplo sería los juegos de mesa, donde el casino o la mesa como tal no ganaría un porcentaje, sino se entra con $2,000 y todos los jugadores que pierdan perderían los $2,000, y el jugador que gane pues ganará todo lo que los otros jugadores pierdan. Es importante mencionar que realmente son pocos los juegos que se pueden analizar bajo la perspectiva de
suma cero. Normalmente la realidad es diferente. Cuando se habla de economía o alguna empresa o los entes que están tomando decisiones, pueden tomar decisiones diferentes en tiempos no controlados por el jugador 1. Un ejemplo sería una compañía está haciendo su estudio de mercado, pero él no puede o no tiene la capacidad de prever cosas que hagan su competencia, como por ejemplo hacerse en aliados comerciales, acuerdos políticos, mismos acuerdos políticos que puedan abaratar los costos de la compañía, como importaciones, convenios de importaciones, entre otros aspectos que cambiarían la decisión y cambiarían el juego real de que lo que pierde el jugador 1 lo ganará el jugador 2. Entonces, en el contexto actual, los juegos de suma cero no están aplicando en el término económico. ¿Cómo comprender realmente la teoría de juegos? Un ejemplo muy clásico sería el dilema del prisionero, donde se tienen dos prisioneros. Recuerden que no se puede analizar bajo la teoría de juegos a un solo prisionero. Se tienen dos prisioneros, ambos apresados de manera infraganti. Sin embargo, la comisaría no tiene la cantidad suficiente de pruebas para enjuiciarlo o darle un juicio de manera más justa de acuerdo a sus crímenes. La comisaría les ofrece dos tipos de juegos. Un tipo de juego sería no colaborativo, con una serie de reglas. ¿Cuáles serían las recompensas o las reglas que él tendría? Si el prisionero confiesa, lo dejan libre y al otro prisionero lo enjuiciarán por 20 años. Si ocurriría lo contrario, pues el prisionero 1 sería enjuiciado por 20 años. Si ambos confiesan el delito, solo serán enjuiciados ambos por 10 años. Pero si ninguno de los dos confesara, pues no tendrían las suficientes pruebas y solo se condenarían de manera infraganti 1 año. La lógica de juegos o la lógica del sistema nos diría a nosotros que el resultado óptimo sería que ninguno de los presidiarios confesara el delito y solo tendrían que pagar su condena de infragantis. Sin embargo, la teoría de juegos nos implica otra cosa, ya que ningún preso tiene información a lo que el otro va a decir. La teoría de juegos siempre trata de tomar la decisión más apropiada de manera aislada para cada jugador. Entonces, presidiario 1, él tiene dos alternativas. Una alternativa sería confesar. Si él confiesa, él analizaría. ¿Qué pasa si la otra persona también confiesa? Él tendría 5 años. Pero si la otra persona confesó y él no confiesa, tendría 20 años. Entonces, la lógica individual de cada jugador lo llevará a decidir confesar el crimen, porque saldría más beneficio tener solo 5 años en prisión que tener 20 años. Lo mismo pasaría con jugador 2. Él pensaría, ¿confieso o no confieso? Pero bajo la decisión que él no sabe que la otra persona va a tomar, es preferible confesar, porque si la otra persona confesó, él solo tendría 5 años. Y si la otra persona no confiesa, él saldría libre inmediatamente. Entonces él saldría ganando al confesar de manera individual. En esa situación observamos que el resultado beneficiado para cada uno no siempre es el resultado óptimo. Lo óptimo sería que ninguno confesase, pero como están aislados, el razonamiento los lleva a tomar la decisión en equilibrio. Y eso es lo que en teoría de juegos conocemos como el equilibrio de Nash. Otra opción sería un juego colaborativo, donde si se le plantea a los presos la misma oportunidad pero de manera colaborativa, es decir, ellos están dentro de la misma cárcel y ellos pueden comunicarse antes de emitir su testimonio, pues lo lógico sería que ninguno de los dos confesase y solo tendría
En cuanto a la actividad sumativa número 2, consiste en un cuadro comparativo. ¿Acerca de qué? Obviamente acerca de teoría de juegos. Se nos muestra una serie de bibliografía básica donde ustedes podrán consultar las fuentes a fin de mejorar la información que se tiene de la teoría de juegos. Y posteriormente tendrán las instrucciones claras de qué es lo que deberán realizar en el cuadro comparativo, donde deberán obviamente hablar de juegos no cooperativos, juegos de suma cero, el equilibrio de Nash y un breve resumen acerca de la teoría de juegos. Eso es todo lo que tendríamos en esta pequeña cápsula. Jeff